¿Quieren que comente algo yo, Todd? You want I don't know. Yeah, you can. I can say something, but You can tell me and everybody what you're thinking. okay. Puedes decirle a todos y a mí también, a todos, qué es lo que estás pensando. Are you sure? Let's go. I can tell you, Diego and I spoke last week, or yeah. Yeah, perfect. So we've got a few ideas, but I want to hear your ideas first. Okay. Bueno, lo tenía para el Perdón, final, no podemos traduje eso. conversar rápido. Dijo que habíamos hablado, Todd y yo, la semana pasada. Teníamos algunas ideas, pero le gustaría escuchar primero las ideas que tiene Nico para el próximo año. Sí, que son ideas que también habíamos conversado con Todd, Diego, L también ahí viendo un poquito qué esperamos para el próximo año. Pero una de las cosas que no quisiéramos que ocurra es terminar este año y perder todo el entrenamiento. Ya. Perder todo lo que, o sea, no perder, pero no darle un seguimiento a lo que hemos estado viendo durante este año. Entonces, la idea sería que con los que de aquí estuvieran comprometidos y quisieran el próximo año, una de las cosas que habíamos mencionado era poder generar pequeños grupos de 3 a 4 líderes de aquí, una especie de grupos de ADN, como ya lo hemos aprendido en nuestros recursos de entrenamiento, donde se puedan juntar 3 a 4 de aquí, o dependiendo de los que logremos ser, puede que quizás sean menos, pero para ayudarnos a continuar el seguimiento en el futuro, en el próximo año. Y eso puede ser a través de un pequeño grupo WhatsApp que nos ayudemos a estar en contacto para saber cómo vas con los avances, cómo has podido aplicar todo lo que vimos, qué luchas tienen este tiempo para poder ir juntos, ¿ya? No se va a tratar de un grupo de discipulado o de seguir como mandándote material necesariamente. Podemos hacerlo, pero no va a ser una llamada como esta, lo que habíamos estado pensando, sino simplemente mantener en contacto pequeños grupos para mentorearnos, cuidarnos, ayudarnos en tratar de aplicar lo que vimos este año, además de quizás ir agregándole algún otro material que Todd está viendo para poder trabajar y generar para enviarnos, y ahí con eso poder ir trabajando también, ¿ya? Entonces esa es la idea, hacerlo más personal y que se pueda aplicar mucho mejor, ¿ya? Entonces eso como a grandes rasgos, y la idea es que podamos contactarte si tú quisieras mantenerte en contacto ahí para seguir trabajando juntos, avísanos, te involucramos en estos pequeños grupos de mentoreo misional, si pudiéramos ponerle un nombre, para apoyarnos y ayudarnos en cómo van tus avances de comunidad misional, etcétera, ¿ya? Eso por un lado, que habíamos conversado, y por otro lado, también está la idea de que el próximo año igual podamos comenzar otra nueva generación, como lo que hicimos este año, pero ojalá tratando de enfocarnos un poco en líderes que tú tengas en tu iglesia local, líderes que te gustaría que pudieran aprender esto mismo que aprendimos, personas claves de tus grupos de líderes, de tus concilios, como les llaman en tu iglesia, para capacitar en esta área y poder levantar junto a otros y pueda empaparse de toda esta visión y los recursos, ¿ya? Entonces, sería lindo generar ambas cosas en paralelo, donde el pastor, el líder, va a estar siendo mentoreado junto a otros, y en paralelo quizás tener esta misma reunión nuevamente con entrenamiento para personas ya más claves que podamos tener en nuestra iglesia local, o otros que conozcamos, otros líderes que quizás tú conozcas y quisieras que pase por este entrenamiento también de formación y todo eso, ¿ya? Eso por mi parte. Si hay alguna otra idea que han comentado, es harto para traducir, pero ya lo habíamos conversado. Yeah, so Todd, just for you to know, he's basically talking about the idea of mentorship for the next year. How do you call that? You use another word in English. Missional mentorship or missional coaching. Nico, mencionaste que eran reuniones que podrían ser por WhatsApp, ¿entendí? O sea, mantener el contacto. Ya puede ser que nos llamemos esos 3, 4,
así una videollamada de una Ok. hora o que mantengamos el contacto por WhatsApp. Okay. Pues, ahí el formato Okay. vamos a ir definiendo. So Nico was talking about something is not defined how we're gonna meet. So maybe that's just a WhatsApp group where we talk and like pray for each other, or Yeah. maybe it's a video call and an hour video call at some point of the week. Yeah, that's basically the main idea. Okay. Y tratar de generar otra, si es que se puede, generar otra generación de entrenamiento en el año con líderes claves que cada uno de nosotros tenga, por ejemplo, para mandarlo. Si es que se lograra levantar, oye, tenemos 10 personas nuevas que nos gustaría que pasen por este entrenamiento. Quizás podría ser, pero ahí está la idea, no sé. Okay. Yeah. Let me say a few things that we talked about previously a few months ago, and then Diego and I have talked about recently. Déjenme, perdón, déjenme darles algunas ideas que han surgido en este último tiempo y que hemos hablado ya con nosotros dos brevemente. And I think all of you need to have more discussion later about some of these things. Creo que de todas maneras estos temas levantan una discusión que hay que tener posteriormente entre todos nosotros. Because I think there's numerous possibilities, but it depends on what you have time for, what you have motivation for. Porque hay varias posibilidades, muy buenas posibilidades de continuar, pero depende grandemente de para qué tengan tiempo o para qué tengan ganas también. So one of them is continuing with the group that we've had, but moving some of it deeper into the leadership teams of each of the churches. Una opción es continuar con el mismo grupo que ya tenemos, pero ir moviéndonos un poquito más profundamente e involucrando a los mismos líderes de cada una de nuestras iglesias. It's good to have you guys on the call as the main leaders in your churches, but it would be even better if we could bring some others of your leaders along into some of these conversations. It would strengthen your churches. Es muy bueno tenerlos a ustedes, obviamente, en las conversaciones, en las llamadas, pero creo que sería aún mejor tener a algunos de sus líderes en las llamadas. Podría fortalecer mucho el liderazgo en sus iglesias. So kind of that idea of investing in leadership teams in the churches that are represented. Entonces la idea en el fondo sería invertir en equipos de liderazgo dentro de las iglesias que están aquí representadas. Then the second idea is starting something similar to what we already did, but with a new group of churches. And that's where the conversation connected to city potentially. Entonces lo segundo sería comenzar un nuevo grupo, una nueva generación de personas que quizás están en esa como dimensión de que ya estamos conectados con ellos. Algunos quizás son nuestros líderes, algunas personas son amigos. Pero eso estamos ahí en alguna conversación porque potencialmente podría llevarse a cabo por medio de City to City, del ministerio. So I've talked very clearly with them, with Andres and with Pancho, and they seemed interested, but I have not heard back recently. Entonces hemos conversado bien profundamente y francamente con ellos y parecían muy interesados, pero todavía no me han dado ningún tipo de respuesta, así que no tenemos claridad al respecto. So I don't know what their current desire or perspective is on these things. Entonces no sabemos muy bien cuál es su deseo, su perspectiva en torno a estos temas. And then one more potential group that I've talked about with Nico and Diego is just younger leaders that are university age, seminary, maybe seminarians that are just beginning into ministry to help lay some good foundations for them at the beginning of their ministry. Otra alternativa, y quizás paralela, es involucrarnos con, creo que son dos cosas distintas, pero lo está diciendo juntas. Una es el tema del ministerio con líderes jóvenes o jóvenes líderes
Y dentro de esa misma perspectiva de involucrarnos o ir como equipando a estos jóvenes, entrar quizás en los seminarios, en los seminaristas que son más jóvenes, que salgan con alguna visión clara de la misión en la iglesia local, basada, equipada obviamente por los principios de simplemente misional. So there I'm thinking like 19 or 20 to 24-year-olds. Entonces ahí estamos pensando en personas de, claro, lo que pasa es que quizás está pensando en el contexto gringo, porque está pensando en personas de 19 a 24, pero nuestros seminaristas no tienen ese rango etario. I'm just saying that maybe you are thinking in your context with the ages, because here seminarians usually don't have between 19 and 24. They're older. You usually have another career. They already studied something, they already worked, and then they come to the seminary. That's what usually happens here. How old were the guys on our last call? You and Eleazar and Nico had those young guys with you. They seemed. ¿Qué edad tenían más o menos nuestras sombras en la última llamada? Cristian, Nico, L no. 27, 28 por ahí. 27, 28. Okay. Yeah, A around little older. That's okay. 30, yeah. Same idea though. Yeah. Yeah. Same idea to begin early stages of their ministry. Sí, entonces, bueno, al final es la misma idea. La idea es trabajar con ellos en las primeras etapas de su ministerio. So anyway, I think we've had a good experience and have learned a lot doing this cohort. And now I think we could see how we could do some other things possibly. Entonces, claro, podríamos seguir trabajando con este grupito, pero quizás podríamos hacer otras cosas también. But again, it's got to be what you're excited about and what you want and what you need, not me. Pero nuevamente debe ser algo que a ustedes les entusiasme, algo que ustedes necesitan, no que yo necesite o que a mí me entusiasme. So we don't have to discuss it here. I think it's a discussion you need to have. But do you have any brief comments? No es necesario que lleguemos a una conclusión acá, a discutir largamente sobre esto acá, pero sí creo que sería, porque creo que es algo que deberían conversar entre ustedes, dice Todd, pero quizás me gustaría escuchar algunos comentarios breves para poder tener una impresión de lo que piensan. Sí, yo tengo un par de comentarios, Diego. Sí, estoy pensando que ha sido un año en donde hemos recibido harto contenido, harta teoría, la visión, ¿no es cierto? Y hemos tratado como de poner a prueba en un contexto súper atípico. So Christian is saying that it has been a year where we have received lots of information, lots of good things, but mostly theoretical. So we have tried some of them in the practice, but we have tried it in a context which is super atypical. It's weird. En mi caso particular, nosotros llevamos ya 2 reuniones presenciales de la comunidad misional, como unas 16, 17 personas en mi casa. Pardon. In my particular context, we've been gathering for 1 or 2 times, just first, second meeting from my mission community. And ¿cuántas personas dijiste que habían? Como 16, 17. So around 15, 17 people in my home. Great. Entonces, mi punto es que creo que el año 2022 va a ser un año en donde es probable donde podamos seguir poniendo más los elementos en términos presenciales. Yeah. So we probably, the point of Christian is saying that next year, 2022, is going to be the moment probably where we're going to be able to actually see these things that we've learned into practice in face-to-face relationships. Yeah. Entonces creo que 2021-2022 va a ser un periodo como de ajustes. So he thinks 2021 and 2022 are going to be adjustment times. En mi caso particular, creo necesitar como un periodo en donde necesito como encajar bien las piezas y una retroalimentación para poder llegar como al ideal. Okay, so he thinks
that maybe in his particular case he needs this time of adjustment where he needs to put the pieces together and then get some feedback before just feeling that everything is in the right place. Entonces, para mí es esencial como tener un mentoreo sistemático para ir acomodando todas aquellas piezas que se están como engranando en esta visión. So for me, says Christian, it is essential to have this coaching, this mentorship, to see each and every one of these pieces to actually work together as a mechanism Yeah. into practice in the church. Porque no es solamente la comunidad misional, sino que son los grupos ADN, el discipulado 1 a 1 y la comunidad del domingo. So Christian is saying it's not just the missional community, it's also the DNA groups, the one-on-one discipleship, and the Sunday community. Yep. It's good. Well, that's I think that's part of how we can design the current cohort for next year is for you to tell more stories and for us to do more problem solving of real issues. Creo que en parte por eso es muy bueno tener la idea de seguir juntándonos como un grupo avanzado, por decirlo de alguna manera, el próximo año, porque en esa instancia vamos a poder presentar casos reales, problemas reales, y el resto de las personas que estemos en la llamada vamos a poder contribuir a resolver ese problema real de manera práctica, algo concreto que no sea tan teórico. So a little bit of theory and content reinforcing what we've already talked about. Me gustaría hacer una mención de algo que quizás es aún teórico y un poco de contenido, de algo que ya hemos conversado en el pasado. But more of the other. Perdón. Entonces, en estas reuniones que vendrían, en este tiempo de mentoreo, creo que igual tendría que haber algún contenido, algún refuerzo de lo que ya hemos visto, pero más de lo otro, más de lo práctico, más de, bueno, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Local stories, local examples, local challenges, and then us working together to try to work those out. Entonces, algunas historias, algunos ejemplos, algunos desafíos, y nosotros juntos tratando de pensar en cómo los podemos resolver. So does that sound good for the current cohort? Entonces, ¿eso suena una dinámica adecuada para el grupo actual? Sí, en mi caso esa es como la idea, como eso es lo que me gustaría como atrapar. Christian saying yes, that's exactly what I mean. Like that's something that I would like to go for. Okay. So is it possible for you to, connected to that, is it possible for you to bring one or two of your leaders onto these calls with you? Are they available? ¿Es posible que el próximo año pudieran ustedes mismos traer uno o dos de sus líderes con ustedes? ¿Es posible que ustedes realmente van a tener tiempo, van a estar disponibles para venir a una llamada al mes? En nuestro caso puntual, yo había traído a uno, pero que trabaja, entonces el horario es complicado para los que no son pastores. Yep. Entonces, sorry, perdón. Todd, so Christian is saying, yes, in my case, I've brought someone, but the thing is that this timing is really hard for people that work because, it's the middle of the day. So for pastors, great, but then people that work is usually they're working by now. Well, I can do it later in my day if you can do it later there, but I don't know if people are available in the evening. Claro, no hay problema, dice Todd, yo puedo hacerlo más tarde en su horario, pero la pregunta es si es que realmente va a poder venir gente más tarde también. Buscando un horario cómodo, obviamente. Or we could do something where we rotate, where one time it's
only with you, and the next time it's a little later with some of your leaders. Claro, podemos incluso rotarnos y a lo mejor una vez juntarnos solamente con ustedes, otra vez solo con los líderes. So any other comments or ideas with any of those previous things? ¿Algún otro comentario o idea de alguna de estas cosas que hemos estado conversando? No, yo solo que sí estaba pensando en invitar a dos personas más, o sea, si se hace nuevamente. Sería buena idea. I just want to add that I could bring a couple people. I was actually thinking in bringing a couple people, a couple persons that work with me, and I think Great. it's a great idea. The more you talk about these things with more people, it just strengthens your whole team and your whole church and the whole culture. Mientras más hablemos de estos temas con nuestro equipo, va a ir al mismo tiempo fortaleciendo nuestro equipo, nuestra iglesia, la cultura de la iglesia. Because then you're creating a common language and a common understanding and clear expectations. Porque entonces lo que está ocurriendo es que estás creando un lenguaje en común, un común entendimiento en torno a la misión. So that's even an option. I do this with many churches where I will meet with them 1 or 2 times with like all of their leaders that are involved in any small group in their church. Entonces hago esto en otros casos, en otros lugares, donde yo me reúno de vez en cuando con todos los líderes de su iglesia, todos los líderes de su ministerio. It just helps them to get the whole the whole church moving in a more clear, consistent direction together. Y eso lo que hace es que permite que toda la iglesia vaya moviéndose en conjunto, ¿cierto? Todos juntos, en una dirección clara. So if any of you want to do that next year, we can organize that again in an evening when all of your people would be available. Entonces, si alguien quiere hacer algo así el próximo año, no tengo ningún problema, me tienen que avisar, pero lo podemos hacer en alguna tarde, reunirnos con todos sus líderes, sería fantástico. Good. Anybody else? Eleazar. Nico. ¿Alguien más? Nico. No, también súper de acuerdo y creo que lo mismo que plantea Cristian de esto de poder seguir conectando, bajándolo un poco más y ahí va a ser clave tener líderes laicos. Sí, que también me comprometo a eso, creo que va a ser bueno. So he thinks the same. He thinks it's a great idea of, like connecting these things into practice, putting them into practice, and he also commits himself to bring more lay people, leaders. Okay, great. Well, you'll have to tell me, when you want to do that. If we begin that in February, take January off. You want to begin that in February, and what time is going to be ideal for you? Bueno, ustedes me van a tener que decir cuándo comenzaríamos, si es que quieren tomarse enero, o podríamos comenzar en febrero, y también en el horario en el que les acomodaría a ustedes. Okay, so keep talking about it there and let me know. Bueno, entonces convérselo entre ustedes, quizás en el grupo de WhatsApp podemos ponernos de acuerdo y dejémosle saber a todos a qué llegamos. Okay. Well, we've got this last topic that I want to talk about briefly, but I also wanted to ask you, we've met 7 times before, okay? So we've talked about a lot.
Bien, hoy día tenemos este último tópico, el último tema que vamos a tratar este año. Así que vamos a meternos en el tema, pero antes quería hacerles una pregunta. Hemos estado ya esta es la octava semana, nos hemos juntado ya 7 veces antes, así que hemos hablado de un montón de cosas. So I'd like to hear maybe one thing. What's been one or two of the big ideas that have been most helpful, most encouraging, most important for you? Entonces me encantaría escuchar de ustedes cuál es aquella idea, aquel concepto, idea, estructura, no sé, énfasis que han escuchado en este tiempo que les ha sido de mayor bendición, de mayor utilidad, de mayor servicio en la iglesia. A mí me gusta mucho, de acuerdo al documento, creo que son muchas como las piezas clave, pero si pudiera resumir en una frase, yo diría esta idea de evangelio, familia y misión. Es que está en el documento, pero creo que engloba un poco lo que hemos conversado y qué es lo clave de nuestras conversaciones. Christian is saying that for me it has been great this idea that is also stamped written in these documents that is family gospel mission. So the idea is, I think, it helps lots with balancing ministry. Good. Good. That's an important one. Ese es un tema importante, qué bueno que haya sido de bendición para That's ti. the vision, that's the foundation, that's the culture we want to create for our churches. Esa es la visión, ese es el fundamento, esa es la cultura que queremos crear para nuestras iglesias, unas iglesias que son familias centradas en Jesús, en su evangelio y enfocadas en la misión. Para mí, el tema de la intencionalidad en todo lo que hacemos, como intencionalidad en la misión, digamos, en todo lo que hacemos en la vida cristiana. Eso me anima mucho. For me, it's been intentionality. So Good. to be intentional in everything that we do, and especially in mission, and thinking everything as part of mission field. Great. Everyday intentionality versus program, event, meeting type of ministry. Entonces, claro, la idea es fantástico, Nico. Creo que este énfasis tiene que ver con una intencionalidad cotidiana en vez de una intencionalidad enfocada en ministerios, programas, eventos. Esta idea de cómo hacer cosas enfocadas, encapsuladas en el lugar de la iglesia, en ciertos horarios de la iglesia. Todo lo que hacemos todos los días, hacerlos intencionalmente en misión. Good. So if you can even get half of your church, half of the way there, that will be big progress. Entonces, si al menos, si consigues al menos, o siquiera consigues la mitad de tu iglesia a mitad de camino, ya estás haciendo un tremendo progreso. I believe you will see much fruit if you can even get half of your church, half of the way Creo que vas a ver un montón de fruto towards that vision. si es que llevamos a nuestras iglesias, aunque sea la mitad de nuestra iglesia, a la mitad del camino, a medio camino, en torno a esta visión, la visión de vivir intencionalmente en la vida cotidiana. And that's what I see with many churches I work with around the world. Y eso es lo que veo en muchas iglesias con las que trabajo en el mundo. I think our temptation is to be very idealistic, Creo que nuestra tentación es ser muy idealistas and we want the whole church to be super Christians all the time. y queremos que toda la iglesia sean súper cristianos todo el tiempo. And it's not realistic. Y no es realista. And so we need to pray and think idealistically, but then I think we need to set proper expectations. Entonces creo que necesitamos pensar y planificar o incluso orar idealistamente, pero necesitamos poner expectativas concretas un poco más adecuadas.
Benjamin, Hugo, anything for you guys? Sí, para mí, algo que, bueno, yo no pude estar las últimas dos sesiones por temas de agenda, pero algo que ha sido muy bueno recordar este tiempo es el pensar en la misión juntos, como una comunidad, no solo o solos, sino hacerlo juntos. For me, one of the things that has been most helpful is the idea of to think of mission as a thing that we think together. It's like a thinking together on mission, about mission, not just me, like a thing that I have to do on my own. Not solo. Yeah. Yeah, I talk with churches about that idea, Hugo, almost every day. Hugo, hablo con personas, con iglesias, acerca de esta idea de hacer la misión juntos casi todos los días. Because somewhere in our church history, this idea came that mission and evangelism was a solo work. Porque en algún momento de la historia de la iglesia se nos filtró esta loca idea de que el evangelismo y la misión son tareas que hay que llevar a cabo solos, en solitario. And I don't think it's biblical ultimately, and I don't think it's very effective practically. Y creo que no es, en última instancia, no es bíblico, pero también en términos de practicidad tampoco es muy efectivo. So if you can encourage your people to live on mission together, they will be much more motivated, much more encouraged, much more fruitful. Entonces, si podemos animar y ayudarle a la gente, equipar a la gente para hacer misión juntos como comunidades, van a estar muchísimo más motivados, van a estar muchísimo más involucrados, van a ser mucho más fructíferos. So, very good. Benjamin? Sí, para mí fue súper bueno poder como aterrizar esta idea de forma tan práctica y poder comunicarlo así de simple a la iglesia. So for me, it was super helpful to have this idea in a practical way and at the same time simple, so that I could actually communicate it simply to the church. It's not like overcomplicated thing to say. Pensar en personas, pensar en evangelismo en grupo, una oración dirigida a personas concretas, cosas como esa. Things like thinking on people, not just like we want to evangelize a city, but more like people, faces. Thinking of mission as something that we will do as a group. Those things have been super practical and easy once you start doing it. Yeah, most people are busy with life and they're distracted by many things. And if we don't keep our churches simple and clear and focused, people will struggle. Entonces la mayoría de la gente son personas que están distraídas, ocupadas en muchas cosas. Entonces, claro, si no lo mantenemos simple, si estamos siempre involucrándonos en cosas sobrecomplicadas, va a ser difícil que se involucren en la misión y en el ministerio. So we need simple structures and we need simple values or principles guiding those structures. Entonces creo que siempre necesitamos tener estas estructuras simples, pero al mismo tiempo tener principios simples y claros que estén subyacentes, como apoyando, sosteniendo esas estructuras. Y creo que yo mismo estaba un poco ahogando a la iglesia con esas ganas de evangelizar a todo el barrio. Y es gigante. Yeah, so Benja is saying, I think I was actually kind of choking the church by pushing it too hard to evangelize the whole neighborhood, because it's a huge neighborhood. Yeah, it's too big. Your church doesn't have capacity to reach the whole city.
You need to Claro. pray and ask God who are the people, where's the good soil you want us Yep. to influence. Claro, toda la razón, dice todo. Efectivamente, la idea de evangelizar al barrio o la ciudad es muy ambigua y además es demasiado grande, supera la capacidad de la iglesia. Entonces, claro, efectivamente necesitamos pensar en personas concretas a quienes estamos siendo llamados. When we make it too big, that becomes very discouraging. Porque cuando tenemos una meta demasiado, misionalmente hablando, cuando tenemos una meta demasiado alta, demasiado grande, eso puede terminar siendo de desánimo para la iglesia. And then people pull back and do nothing. Entonces lo que ocurre ahí, la reacción de la gente es que se echa para atrás y dice, no, me retiro, no, mejor no hago nada. Esto requiere demasiado para mí. But reaching 10 to 15 people in their neighborhood with their small group, that feels possible. Pero claro, cuando juntas a 10, 15 personas que tienen que hacer algo juntos en su vecindario, en su locación particular, en su lugar más local, eso ya se siente un poco más posible. Yo también agregaría que fue súper bueno pensar en esta como lista de contactos y luego poder determinar a 2 o 3 personas a las cuales amar y servir por un periodo de unos 6 a 12 meses, por ejemplo. Perdón, ¿puedes repetir la primera parte, Chris? Que fue sumamente bueno pensar en esta como red de contactos de entre 40 a 60 personas y luego poder discernir cuáles van a ser aquellas 2 o 3 a las cuales amar y servir por un periodo determinado. Okay. So for him it was super important or useful to have these 2 stages. One, when you think like we're going to try to serve and love 40, 50 people, and then you say, okay, so where are we going to put our efforts? We're going to kind of filter that Yeah. into a more specific, more focused group. Good. Y eso personalmente nos ha ayudado mucho a poder como aprovechar semana tras semana estas oportunidades de servir o amar, por ejemplo, un COVID y llevarle comida, un enfermo y llevarle medicamentos. Entonces el amor siendo derramado ha sido muy como transformador eso para la vida de la iglesia también. So this whole idea has been landing in a very useful, concrete way because for example, we've thought about there's one person, sick with COVID, then we take food to him. So it's now we know what to do. Like he's sick, we send him food or we send him, ¿cómo decir medicamento? Medicine so that he gets better. So the thing that we're doing is so concrete, is kind of easy, specific, and at the same time has been transforming the culture of our church. Esta idea como de amar y servir de manera permanente, sin tener un programa, por un lado, y por otra parte también ha sido muy alentador pensar en esta idea de querer generar a 5 personas de influencia sobre alguien que queremos evangelizar y discipular. Yeah, so, perdón, me perdí con la primera parte, disculpa. Sí, lo que estoy diciendo es que también ha sido muy clarificador y muy alentador en pensar en cuáles van a ser las personas que quiero que sean las que van a influir en aquella persona que estamos evangelizando y discipulando por primera vez. Okay, so he's saying that also has been useful to think the issue that you're proposing to have these 4 or 5 people that are going to be influence, kind of a discipling this new guy or new girl that's coming to your church. Yeah. Entonces se empieza como a generar una red dentro de la iglesia en donde todos están influyendo a diferentes personas. So you start seeing a kind of a network inside the church, a net where everyone is being influential to other people. Good. Yep. I like that description. Me gusta esa descripción, me gustó. So there's a few words you've heard me say many times on these calls. I'm going to repeat 3 of them.
Hay un par de palabras que ustedes ya me han escuchado decir muchísimas veces en estas llamadas. Voy a repetir 3 de ellas. Intentional, Intencional, practical, práctico and sustainable. y sostenible o consistente. Sustainable means we don't just do it occasionally, but we do it regularly together. Entonces, claro, con sostenible me refiero a que no lo hacemos solamente una vez, de vez en cuando, sino que lo hacemos constantemente. So Christian, we don't help that neighbor with COVID occasionally or only one time. Entonces, claro, a esa persona enferma de COVID no es que le mandamos medicamentos una vez y le ayudamos una vez hace 10 años, But it's a consistent thing we're committed to. sino que estamos consistentemente comprometidos con servir y amar a esa persona en particular. So loving that neighbor, serving that neighbor, influencing that neighbor consistently. Entonces, amar, influenciar, servir a ese vecino consistentemente. That's when we see our churches becoming friends of sinners. Así es como vemos a nuestras iglesias ser transformadas en comunidades de amigos de pecadores. You remember the conversation we had about the difference between an acquaintance and a friend. ¿Se acuerdan de la conversación que tuvimos en torno a las diferencias entre ser un conocido y un amigo? Our churches must become friends of sinners, not just acquaintances with sinners. Nuestras iglesias están llamadas a ser amigos de pecadores, no solamente conocidos de pecadores. And that's connected with that idea of being consistent, not occasional. Y eso está conectado con la idea de ser consistente y no algo que sea simplemente ocasional. Okay. Well, hey, we're running out of time, so I just want to comment on the resource that I sent you, which is actually connected with all of this. Ok, se nos está acabando el tiempo, así que quiero hacer algunos comentarios breves respecto del documento que de hecho les envié y que está conectado con todo lo que hemos estado hablando. It was called Missional Communities Specifics. Se llama... ¿cómo se llama en castellano? Para no decir otro nombre. Se llama Aspectos Específicos de la Comunidad Misional. Ok, aspectos específicos de la comunidad misional. Okay. And so this is just, again, it was created to help you think about some of the very practical details of leading a group like this every week. Entonces, la idea es que tengan una estructura, una propuesta clara, específica de cómo se vería, que les pueda ayudar a ustedes a liderar un grupo como este cada semana, semana tras semana. So you're thinking about the size of your groups. You're thinking about the proximity of the people in your groups. Entonces están pensando en el tamaño de sus grupos, en la proximidad, cuán cerca viven las personas que componen el grupo. The frequency that they have contact with each other and with lost people. La frecuencia con la que se ven entre ellos y con otros no cristianos. And then if you look at the last page, it's talking about very practical details of communication. How do you work with small children? What if a group has teenagers? Entonces, en la última página, en otras consideraciones, te vas a dar cuenta de que hay algunos detalles bien específicos, como por ejemplo, cómo lo hacemos con los niños, qué pasa con los adolescentes, cómo nos rotamos las casas, etc. How do you rotate homes so that people are growing in hospitality? Esta rotarse de las casas justamente tiene que ver con desarrollar que las personas puedan crecer como en su hospitalidad. How do you organize meals and food so that a community is sharing responsibility for all of that? Cómo es que vamos a organizar las comidas y las cenas para que la comunidad vaya creciendo también en su responsabilidad de compartir algunas de estas cargas. So this document is really kind of a summary of what we've been talking about the previous 7 months. Entonces, en realidad, este documento viene a ser algo así como un resumen de lo que hemos estado conversando por las últimas 7 semanas. But I'd really encourage you to use that document with your small groups to have
discussion with them. Pero realmente les animo with their leaders group or their... With all of the people in their small groups. Ok, entonces creo que este es un documento que les animaría a tomarlo y llevarlo a los grupos en casa, conversar con sus grupos en casa y proponerles estas ideas y empezar a discutirlas. I think it will clarify some things for them. Creo que va a clarificar, va a dejar claras algunas de estas ideas o conceptos que hemos estado hablando también para ellos. I think it will encourage them when they see what it looks like to share responsibility and do it together, not do it alone. Creo que también les va a hacer de ánimo pensar que algunas de estas cosas no necesitan hacerlas solas, sino que pueden hacerlas juntos. And I think it will also help raise some questions to say, okay, but how do we do that in our context? Y también creo que va a levantar algunas preguntas interesantes y adecuadas, como por ejemplo, ok, eso suena bien, pero ¿cómo es que hacemos eso en nuestro contexto particular? Maybe they heard a story from Nico about what that looks like in Santiago, but Concepción is different. A lo mejor escucharon una historia de Nico, de cómo se hacen las cosas aquí en Santiago, pero en Concepción tal vez eso se hace diferente o necesita hacerse diferente. So that's part of us developing our leaders, is to help them think about how to live this way specifically in their context. Entonces eso tiene que ver también con cómo desarrollamos a nuestros líderes y cómo vamos ayudándoles a pensar específicamente en cómo desarrollamos el ministerio en nuestro contexto. Not just to copy what somebody else is doing somewhere else. No es simplemente hacer una copia de lo que alguien más está haciendo en otro lugar. A lot of churches actually struggle with that. They try to copy something. Algunas iglesias, de hecho, les cuesta esta parte, como que luchan con esto, tienden a copiar algún modelo que han visto. Even with Franklin in Bolivia. Probablemente aún con Franklin en Bolivia. I think we can always learn from each other, but Bolivia is different from Chile. Entonces probablemente, claro, de seguro que podemos aprender unos de otros, pero de seguro que Bolivia es distinta de que Chile. So Franklin needs to work with his leaders and his people to answer the question, how do we live this way fruitfully in our context, in our culture? Entonces necesita hacerse esa pregunta Franklin con sus líderes y responder esa pregunta para su propio contexto. ¿Cómo es que hacemos para cultivar lo que estamos hablando, esta familia centrada en Jesús y enfocada en la misión en el contexto de Santa Cruz de la Sierra? So any final questions on this final call for 2021? Entonces me gustaría escuchar algunas de sus preguntas algunas preguntas finales para esta llamada final del 2021. No sé si Amilcar estaba levantando la mano para hablar o estaba saludando. No, nada más estaba saludando. Ok. Hola, Amilcar. Bienvenido. Perdón, estamos terminando la llamada. Así, Todd nos está invitando a hacer algunas preguntas finales de este año, porque ya cerramos el año con esta llamada. Así que si hay alguno que tenga alguna pregunta que quisiera levantar, sería bueno. Yo tengo una pregunta, así que si nadie más tiene una, puedo tirarle al tiro. I have a question. He tenido, voy a decirlo en español y en inglés. He tenido mis líderes, los tengo repartidos, o sea, los líderes de grupos de vida componen el liderazgo del grupo de crecimiento, perdón. Los líderes del grupo DNA componen el liderazgo de la comunidad misional, ¿ya? Y esos al mismo tiempo son líderes súper importantes para la iglesia. Eso ha llevado con el tiempo que a veces he tenido la sensación de que les estoy pidiendo demasiado y que están cansados. Entonces la pregunta es ¿qué hago con ellos? Si es que mi estructura, mi idea está bien o estoy equivocado. So my question is, I've been setting leadership with the DNA groups are led by one person. And that person, I mean, they share leadership. They are like in charge. And that person
at the same time is part of the leadership team of a missional community. Yep. And most of those people are actually super important for our church, like as a whole leadership. So Yep. I've been feeling that this particular year, they are ending super tired, and Okay. sometimes they have been losing things, and I'm wondering if my idea of having them in, these three things is appropriate. Maybe I should let them, some of them lead one thing or other thing. What do you think, Todd, about that? It's possible for them to be giving leadership at all three levels. Okay, es posible que ellos estén liderando en estos tres niveles, no debería ser un problema. But I think one thing you need to be careful about is not making them busy or taking a lot of their time for meetings, like extra meetings. Creo que lo que te deberías enfocar es en evitar que quitarles demasiado tiempo en estas reuniones o reuniones extras. So we limit our leadership meetings. They're not very often and they're not very long. Entonces lo que hacemos nosotros es que limitamos nuestras reuniones de liderazgo o nuestras reuniones de equipo. No son muy frecuentes y no son muy largas tampoco. Because we don't want them so tired from sitting in meetings or leading programs that they can't lead people. Oh, you muted. Sorry. No queremos a las personas tan cansadas o tan ocupadas que en realidad no pueden terminar efectivamente liderando a la gente. Second thing, En segundo lugar, with some of the functions like maybe leading worship or caring for the children's ministry or some of those programs or those things that need to be cared for. Claro, en algunos de los aspectos que son necesarios en la iglesia, como el tema, por ejemplo, del equipo de alabanza o el Club de Jesús, el cuidado de los niños en la iglesia, algunos de esos temas que son ministerios que de alguna manera son necesarios, We try to decentralize all of those functions also. tratamos de descentralizar esas funciones, esos ministerios. So What if do you you're mean by that? helping with worship on a Sunday morning, you're only doing it one time in a month. Claro, entonces, por ejemplo, si estás ayudando o sirviendo en la alabanza un domingo por la mañana, lo haces ese domingo y no lo haces hasta el próximo mes, por ejemplo. If you're helping with the children, teach the children on a Sunday morning, maybe one time in a month. Claro, si estás ayudando con los niños, estás ayudando con los niños ese domingo y probablemente te toca de nuevo el próximo mes. Una vez al mes. Even those that are preaching and teaching, they're not doing it more than 2 times in a month. Incluso aquellos que enseñan y predican no están enseñando y predicando, sino como mucho 2 veces al mes, 1 o 2 veces al mes el máximo. So our preachers and teachers maximum 2 times in a month. Entonces nuestros predicadores y maestros lo hacen 1 vez, 2 veces como máximo en el mes. So by decentralizing and sharing responsibility in these ways, people have energy and motivation to be leading their missional communities, leading their DNA as well. Entonces, al descentralizar estos ministerios dentro que son necesarios para el domingo normalmente, lo que hacemos es liberarle espacio, tiempo a las personas para que tengan tiempo de liderar en la semana a sus grupos de vida y a sus grupos de crecimiento, a sus grupos de DNA y a sus comunidades misionales. Does that make sense, all of that? ¿Eso tiene sentido? For me, it does. Do you think it's realistic? Is it possible? I think so. Aunque debo decir que creo que este año fue, no sé si quizás para mí y para mi equipo nomás, pero fue súper duro. Como que llegamos todos pidiendo agüita al fin de año. Although I should say that, I don't know if it's just me and my team, but I think that everyone in my team we're all kind of asking for help by this time of year. It's like, oh, we want this to be finished. Yeah. Yeah, we're super tired. Yeah. Yeah. Igual hay una temporada que también me ha pasado, una temporada donde quizás a algunos se les puede cargar un poquito más por un tiempo, tal vez, por un tema de que
si estás plantando una iglesia, partiendo de a poco, no hay mucha gente disponible, entonces, Mm. pero en el futuro, a corto plazo, ese fruto va a traer más líderes quizás, que uno lo empieza a ver. Yo recién estoy empezando a ver algo así, después de mucho tiempo presionando a algunos puntuales, ¿cachai? Y de a poquito han ido soltando, entonces quizás una temporada. So Nico is saying that sometimes we have a season where we need to kind of ask more of some specific people, Yeah. and then we start to see new leadership coming up, and then taking that pressure off of these few people. Good. Good. The key principle is getting more people involved. El principio clave es involucra más personas. So we're in our church and other churches I work with, always recruiting, always encouraging more people to help with music, help with children, help with finances, help with food. Just Entonces, en nuestra iglesia, donde estoy sirviendo hoy día, siempre tenemos esta cultura. Siempre estamos pidiendo más ayuda. Que más ayúdanos con los niños, ayúdanos con la comida, ayúdanos con la finanza, ayúdanos con todo. Mete más gente. do you have this phrase in Chile that goes, many hands makes the work light? Hay una frase que, I don't think so, que nos pregunta si es que existe algo así en Chile, que dice, muchas manos hacen la carga ligera. No sé si hay algo así. It's a great church leadership principle. Oye, Diego, acá tenemos otro dicho, quizás tú podrías explicarle eso del circo pobre. We have another one that is kind of I think is an antonym of that, because it says we talk about the poor circus. So I'm sorry for that. This is probably the most used example in our churches, because so usually the pastor is the one who preaches, and sometimes he has to lead the service. And even sometimes he would have to grab the guitar and just play. So we took that, the poor circus. You just have one guy working, so he has to do it all. Yeah, and then he makes the food afterwards and then cleans up the food afterwards. Y entonces, claro, este compadre es el que prepara la comida, el cafecito también, y al final tiene que limpiar la embarrada que queda con el cafecito. Yeah. Well, you guys can change that. Bueno, ustedes pueden cambiar eso. Change the circus. Cambien el circo pobre. Cambien el circo. Contraten más orangutanes. Tengo Okay. una pregunta. Mi pregunta es si todo te ha pasado a ver, lo que me ha pasado a mí, que al hablar de esta intencionalidad o de esta planificación en comunidad, que las personas lo entiendan como algo súper poco espiritual o sea, como muy planificado en vez de entenderlo desde el Evangelio. ¿La intencionalidad en particular? Claro, la intencionalidad o el sí, por la intencionalidad particularmente. Eso sería. So Hugo is saying, have you had the case that when you talk about or try to encourage the idea of intentionality, people think of it as something less spiritual, something like weird, no sé si lo interpreto bien, como menos espiritual. Claro, less como muy spiritual. planificado, muy Like, estratégico y poco... Too poco tight, amor, no sé. like less love, too strategic, too many plans or like more planification than love. Yeah. Yeah, I was speaking to a church in Romania last week. Sí, estaba hablando con una iglesia en Rumania la semana pasada. And they said that the idea of going to a park to play football with your non-Christian neighbors is something less spiritual. Claro, estaban hablando de que la idea de ir a jugar a la pelota el fin de semana con amigos no cristianos era algo menos espiritual.
And so I explained that it's actually one of the most spiritual things we could do. Y ahí les expliqué que de hecho es una de las cosas más espirituales que podemos hacer. To be intentional, to invite them, to spend 2 hours with them, to love them well, serve them well. Claro, ser intencionales e invitarlos a pasar un par de horas con nosotros para amarlos y servirlos de buena manera. That seems like a very close example to what Jesus would do. Eso suena como algo muy cercano, o un ejemplo muy cercano a algo que Jesús haría. I think Jesus would often today go to a park, go to a park with some neighbors and play football and be intentional with them Creo at the que, park. creo que si Jesús estuviera hoy día, probablemente constantemente iría al parque a jugar la pelota con sus vecinos, intencionalmente. So part of the work for us to do is to redefine for our people what is spiritual, what is pleasing to God. Entonces, probablemente parte de nuestro trabajo es redefinir para nuestra gente, para nuestra iglesia, qué es aquello que es espiritual. Because ¿Qué I es think aquello que complace al many Señor? Christians compartmentalize their life. Muchos cristianos tienen compartimentalizada su vida. And they see some things as spiritual and some things as not spiritual. Y ven algunas cosas como espirituales y otras cosas como no espirituales. But that's a very unbiblical perspective on life. Everything is spiritual. Pero esa es una perspectiva de vida muy poco bíblica, ¿cierto? Todo es espiritual. Our eating is meant to be spiritual. Nuestros tiempos de comer están diseñados para ser espirituales. Our working is meant to be spiritual. Nuestro tiempo de trabajo está diseñado para ser espiritual. Our shopping, our parenting, it's all meant to be spiritual. Se supone que nuestra crianza, la manera en que criamos a nuestros hijos, la manera en que vamos a comprar, sean espirituales. Although, if I can add something, Yeah. creo que también, solo por poner ese como nota a pie de página, a mí me ha tocado ver conceptos de lo intencional que no son intencionales, son interesados. Y creo que ahí hay una diferencia que es bueno distinguir, que es que a veces pensamos en el otro, en el vecino, como alguien, como un número para mostrar en mi estadística del año. O como alguien que yo no estoy pensando en esa persona, no estoy pensando en amar, en servir y en cuidar a esa persona, estoy pensando en hacer crecer la iglesia. Y esa persona es un instrumento para lograr mi meta numérica de conseguir decir después en el informe, la iglesia es más grande. Y eso se nota cuando tenemos ese énfasis, ¿cachai? Como en vez de la relación hay un énfasis mucho más utilitario, si se quiere. Y creo que a veces, no estoy diciendo que este sea tu caso, por supuesto, Hugo, no conozco tu caso, estoy diciendo, yo lo he visto así, y a mí me ha tocado trabajar bajo pastores que tienen una visión tan, a veces, empresarial, que en realidad no tenían idea quién era, dónde vivía, nunca vieron mi casa, nunca me preguntaron, porque estaban tan enfocados en lo misional e intencional, pero con una perspectiva muy impersonal al mismo tiempo. Y creo que eso daña a la iglesia. Y creo que deshonra el nombre de Cristo, francamente. So I'm just saying to you that I've seen some ideas on intentionality and missionality, or missional, that often go against, and we need to discern this, because in my experience, I've seen people leading through this. It's not intentionality, it's more like interest in people, that we use people to talk about in our debrief of the end of the year and say, well, now we have 20 more people because I brought 20 more people here. And so the emphasis is more on the results and the numbers than in the relationships and people. Yeah. And I think that is visible in time. Yeah. And at the same time is dangerously, how do you say, harmful for the church.
Yeah. And I don't think is a good thing a good example or good idea of Yeah. intentionality to follow. Yeah. Yep. Very good. Very good. Okay. Yeah, I'm thankful we were able to do this past 8 months, 8 sessions. Estoy muy agradecido de poder haber pasado estos últimos 8 meses juntos, estas 8 sesiones. And I think it gave us a good foundation to build on for the future. Y creo que nos dio un muy buen fundamento sobre el cual construir en el futuro. So I will wait to hear from you how you want to and when you want to build on it in the future. Estoy ansioso por saber cuándo van a querer construir y cuál es ese futuro que van a querer construir ustedes mismos. Ustedes son los que tienen que contarme. But I'm very encouraged that all of you are taking this so seriously. Pero estoy muy animado porque veo que todos ustedes lo han tomado con mucha seriedad y eso es muy bueno. I think it's gonna help you lead your churches better and lead to good fruit. Entonces estoy seguro de que esto les va a ayudar a liderar sus iglesias de mejor manera y que esto lleve a también dar fruto. So I will sign off and I'll let you wrap it up in Spanish, okay? Entonces voy a echarme para atrás un poco y les voy a dejar concluir este tiempo juntos en español. Okay. So have a good Christmas and we will see you in the new year. Gracias, Ok, Todd. va a salir entonces. Que tengan buena Navidad Muchas gracias y nos por vemos todo. en el Todd. año próximo. Tremendo. Gracias, hermano. Bye bye. Thanks, Bye. Todd. Thank you. Yeah. Antes que se vayan los demás, entonces déjenme terminar junto aquí, de manera más, bueno, en español nomás, lo que nos permite más fluidez y si alguien quiere comentar alguna otra cosa, ya, pero solo para ir terminando, ya que también Amilcar se conectó más al final. Hay varias ideas dando vuelta nomás, y necesitamos aterrizarlo juntos en cómo nos gustaría que se viera el próximo año continuar un trabajo más práctico, quizás como mencionaron, llevar toda esta teoría de este año más a la práctica, ya, con la ayuda de todos los demás. Entonces, no sé, vamos a ver cómo lo vamos a lograr juntos aquí, dependiendo de lo que también quieran estar comprometidos y quieran mantenerse ahí unidos para el próximo año. Así que les voy a ir preguntando a cada uno si acaso estarían disponibles y que tú me puedas decir, por interno obviamente, y me puedas decir con toda la confianza del mundo si acaso no queremos ponerte otra cosa más en el año, el próximo año, ¿ya? Queremos que sea algo que tú quieres estar y que tú es parte de tu plan, de tu visión y que tú crees que necesitas esto y eso te va a animar a estar incluso cuando a veces está difícil la cosa, ¿ya? Entonces no es solamente agregarte otra reunión y cosas que van a haber muchas próximo año, entonces por eso te voy preguntando por interno, personalmente, si quieres estar, si podemos contar contigo para lo que hagamos y ver cómo vamos a aterrizar el proceso, ¿ya? Entonces habíamos dicho simplemente que una opción para el próximo año es generar pequeñitos grupos, de quizá aquí si somos este grupo y algunos otros más, de por ejemplo pequeños grupos de 3 líderes de aquí, para mantener el contacto y ir viendo cómo aterrizamos la teoría, ¿ya? Y también viendo ejemplos, qué está pasando contigo en tu lado, cómo estoy haciendo yo acá, y compartirnos ideas, recursos, etcétera, ¿ya? Entonces va a ser como más aplicativo, mentoreo, esa es una de las ideas. Otra idea también es pensar en nuestros propios liderazgos alrededor nuestro, que 1 o 2 personas que quisiéramos que el próximo año también pudieran estar en un entrenamiento como este, por ejemplo, y seguir teniendo una llamada mensual. Y en esas personas claves, capacitarlas con nosotros, ¿ya? Con este entrenamiento, usar este recurso. Así que para que también pueda informarnos si tienes personas ahí que se quieran comprometer por un año, ¿ya? Una vez al mes, algo así como lo hemos estado haciendo, ¿ya? Y la otra opción es pensar en seminarios, ver quizás cómo vincular este entrenamiento, como decía Todd, con City to City, quizás hay que esperar respuesta de eso. Bueno,
pueden haber múltiples formas. Entonces la idea es que juntos lo evaluemos. No vamos a poner una agenda aquí para todos igual, sino que en base a nuestra agenda ver cómo nos serviría mejor para seguir trabajando juntos, para no dejar esto en el aire y podamos aplicarlo, ¿ya? Eso, amigos. Entonces los vamos a ir contactando por interno para que ustedes nos vayan diciendo si están disponibles, en qué medida estarían disponibles, si creen que es factible, si hay otros líderes que tengan alrededor. Esa sería la idea, amigos, y también para que Amilcar sepa más o menos ahí. Ahora, Todd decía, no sé si enero, febrero, yo en mi mente ahí me veía ya en la playa, aquí por lo menos en Chile en verano, porque vamos a estar de vacaciones. Entonces, en nuestro contexto chileno aquí por lo menos, febrero quizá es el momento de ahí para adelante, cuando parte el año calendario, digamos. En junio, laboral. más o menos. Ya, por ahí. Entonces, claro, pues en mi mente, marzo, pensar en algo para adelante en qué haremos. No sé si hay alguna duda, pregunta antes que cerremos, oremos. Sí, Nico, yo estaba pensando en como en dos o tres cosas, ¿cachai? La primera es que creo que partió un grupo grande que se redujo a unos pocos, entonces creo que es valioso poder también como trabajar bajo el mismo lenguaje con los pocos que se quedaron al final, porque obviamente vamos a poder seguir construyendo sobre una base. Eso es por un lado. Lo segundo es que creo que si nos reducimos a muy pocos, si ya falta uno o dos, que hemos visto que en la práctica pasa, es muy probable que la reunión se pierda en el mes. ¿Cachai? Y creo que es algo tan valioso para perderlo en un mes que ya saltaríamos al mes próximo y ya se pierden muchos días, sobre todo en una dinámica de comunidades misionales. Entonces, yo abogaría por conservar también este grupo, en el sentido Buena de que idea. creo que no es tan grande para poder conversar. Ya, me parece. Y lo tercero es que creo que si somos como planificados y pensamos de que nuestras comunidades misionales, ya sea que las que van a partir por primera vez o las que van a retomar, marzo podría ser igual una fecha interesante, y eso significa que nosotros deberíamos ya tener como planificado esto en febrero. Claro. Entonces, por lo menos personalmente, no me gustaría como quien llega a clase, ¿cachai? Como con 2 semanas de retraso, ¿cachai? Entonces Claro. estoy pensando que podría ser interesante tener como una reunión para que ya podamos tener, por ejemplo, cosas sobre la mesa, oye, Sí. comunidades armadas, por ejemplo, algunas ideas, un plan. Y eso nos presiona como grupo, porque de alguna otra manera, los pastores, claro, muchas veces trabajamos con un equipo pastoral o con otras personas, pero creo que en términos de comunidades misionales, tener a compañeros que nos empiecen como también a poder animar a hacer esto, tener una planificación, tener algo más o menos pensado, tener nombres, por ejemplo, el cómo lo vamos a hacer, ya en febrero podría ser algo súper bueno para nosotros. Ya. O sea, en lugar como de partir desde la nada, en marzo, recién pensando. Ya, me parece súper buena idea. Anoté ahí lo que estáis comentando para tenerlo y de aquí a que antes de irnos a vacaciones la idea es tener algún plancito ahí. Yo ¿Diego? tengo solo una observación respecto a lo que dice Cristian. Para nosotros, al menos en Ñuñoa, Vitacura, nosotros los grupos los lanzamos, aprovechamos Semana Santa. La gente en marzo, al menos en nuestro contexto santiaguino, la gente en marzo está loca, los niños en el colegio, la gente en las clases, la gente en las pegas. Entonces es como un momento en el que Están todavía retomando el están, año también. algunos vuelven recién de vacaciones. Claro. Es como un momento de ajuste en marzo. Bueno, Y eso permite que la primera semana de abril, que normalmente coincide con Semana Santa, sí, esa es la semana en la que celebramos todos juntos y ahí parte todos los grupos pequeños. o exacto. grupos. Nosotros igual hacemos Entonces, lo mismo, ahora que me acuerdo. Sí. entonces quizás podría, o sea, para pensar nomás que no necesariamente partir en marzo nos deja así como partir atrasado, sino que Claro. al menos en nuestro contexto, marzo es un mes en el que podemos partir, pensar, tenemos todo el mes, o quizás a finales de ¿Verdad? febrero, ¿cachai? Y en marzo, y en abril, perdón, ahí lanzar todo, que es lo que al menos nosotros hacemos en Juan Esteban y yo hacemos lo mismo Toda la acá en razón. Santiago. Podemos No en sé si el marzo resto. planificarnos entre nosotros, claro, pues llegar ahí nosotros también a ponernos las pilas. Pero buena idea, sí. Nosotros igual con Semana Santa damos como el inicio a los grupos pequeños y todo. Buena. ¿Alguna otra acotación, amigos, para orar y cerrar? Vamos a tratar de aterrizar todo esto. Amilcar, porfa. Sí, yo quiero agradecerles, amigos, por darme la oportunidad
escucharlos y de aprender de ustedes. La verdad que las veces que, pues yo entré después, ¿verdad? Pero Sí. las sesiones que yo pude estar, he estado aprendiendo mucho y quiero que sepan que para lo que hagan el próximo año, que cuenten conmigo, y también quisiera incluir a otras personas Súper. que ya las estamos pues pensando como parte del liderazgo para que tengamos la misma visión. Hay Ujú. algunas cosas de las que ya hemos podido implementar aquí, pero quizá por la falta de, pues como es algo nuevo, Ujú. nos está costando mucho algunas cosas. Algunas cosas han sido más fáciles, pero necesito que estén orando por nosotros y que podamos pues echarnos porras y ánimo entre todos, como decían. Y adelante, ánimo. Perfecto. Gracias, hermano. Vamos a considerar eso entonces, porque lo bueno de un grupito pequeño así como podemos seguir el próximo año es que, y una de las cosas lindas sería poder conocer más nuestros contextos de iglesia para saber bien cómo ayudarnos también, saber cuál es la realidad de Milcar en su iglesia, bueno, y cada uno para ir ayudándonos mejor, ¿ya? Entonces eso va a ser muy bueno para trabajar, para aplicar y aterrizar. Así que gracias por comentar eso, hermano, y ahí vamos a ir avanzando juntos. Súper lindo. Oye, Nico, Bueno. y lo otro también bien breve es que en general, claro, algunos planificamos diciembre, otros llegan a planificar en febrero, otros en marzo, pero si lográramos tener, por ejemplo, las fechas de estas como reuniones, Ujú. ojalá ahora en el verano, Sí. uno ya las puede como reservar para el año y son como fechas casi como intocables, y eso nos va a permitir tener una mejor dinámica. Exacto. ¿Cachai? Bien. No, y hay que mandar a todos para que también él se organice y saber bien qué vamos a hacer. Entonces, vamos a armar eso bien, ¿parece? Ahí vemos cómo lo organizamos, cómo nos vamos a ir seguir comunicando, le hacemos un 500avo grupo de WhatsApp, no sé. Vamos a ver como a través de mail nomás. Ahí vamos a encontrar el formato y vamos comunicando todos los avances, ¿ya? Pero lo vamos a ir a agregar. Eso, ya amigos, vamos a despedirnos. Déjenme hacer una oración para dar gracias porque ha sido un año lindo tenerlos, vernos y trabajar juntos, ¿ya? Así que déjenme orar y partimos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por lo que nos has dado durante todo el año, que han sido hartos recursos, hartos materiales, pero también harta conversación y aprendizaje juntos. Así que te pido, Padre, que nos ayudes para el próximo año a planificarnos bien y a organizarnos de tal manera que podamos servirte mejor y que tu iglesia pueda crecer más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos. Nos estamos Amén. viendo. Chao, Un abrazo a cabros. todos. Voy a borrar